Nueva Comisión Europea. Después de las elecciones de junio de 2024, toca renovar el resto de instituciones. Hemos visto pues, cómo se ha puesto en juego, ¿no?, el futuro del continente, de la Unión y de muchos temas cruciales, como la defensa, la política industrial, verde, monetaria, pero también vamos a hablar mucho de política exterior. Y bueno, para hablar de todo ello, ahora que se va a renovar esa Comisión Europea, hoy tengo pues tres invitados de excepción conmigo en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, que Descifrando la Guerra se ha desplazado hasta aquí para hacer este programa especial. Y bueno, vamos a presentarnos, ¿no? Empezando aquí por mi derecha a Hanna Yalul, eurodiputada del Grupo Socialistas y Demócratas y en la Comisión de Exteriores, ¿no? Gracias por venir. Encantada. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, y aquí a mi izquierda, empezando por el fondo, Antonio López Istúriz, Tono, que es eurodiputado del Partido Popular Europeo y también está en esa comisión de exteriores. Bueno, muchas gracias. Igualmente, muchísimas gracias por tenernos aquí. Y por último, a Isabel Serra, eurodiputada de la izquierda, de Left, en el Parlamento Europeo, en la Comisión de Desarrollo. También un placer contar Igualmente, contigo. un placer. Bueno, la primera pregunta es obligada, porque estando tan cerca de esa votación, me gustaría preguntarle, Tono, ¿qué va a votar el Partido Popular Español en la comisión? Porque han dicho que no van a apoyar una comisión con la presencia de Teresa Ribera, pero no sé el sentido del voto. Yo tampoco por ahora. Es una decisión de todos los eurodiputados y estamos en ello. La votación es el miércoles. Y, en fin, vamos a esperar a ver cuál es la decisión final. Yo soy persona de equipo y espero un poquito cuál es el sentido mayoritario por el que del no voto. se va a apoyar a la comisión. No lo sé, no lo sé todavía. No sé si va a ser sí o si no, o si abstención. No tengo toda esa información, porque como digo, yo hasta que no lo haya hablado con todos los compañeros y tengamos una opinión unánime y conjunta, no puedo expresarme. Es decir, no es toda la comisión, es simplemente el asunto de la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, ¿no? Yo creo que tal vez el fallo inicial es un poco desde Josep Borrell se ha establecido una línea que espero que se recupere de candidato en las elecciones europeas, en vez de venir al Parlamento Europeo, sigue de ministro en el Gobierno. Yo recomendaría vivamente que eso no se vuelva a ocurrir. Es mejor que quien se ha presentado a elecciones europeas venga al Parlamento Europeo, esté unos meses, como había sido siempre, con candidatos socialistas, populares en el pasado, y, en fin, y esté aquí en el Parlamento Europeo y luego se presente al puesto de comisario. Bueno, hemos visto directamente a Dolors Montserrat señalando que se trataba de una decisión motivada por la gestión de la catástrofe de la Dana de Valencia. Pues pasa estas cosas, ¿no? Pues claro, continúas en una gestión de gobierno y pasa lo que pasa y te enfrentas de repente a una situación así y tienes que responder. ¿Pero de qué manera pudo haber gestionado Teresa Ribera la catástrofe cuando el mando único lo tenía la Generalitat Valenciana durante los niveles 1 y 2? Y el nivel 3. El mando único. Aquí el que tenía que avisar eran precisamente las instituciones que dependen de la vicepresidenta del Gobierno, que está dentro de sus funciones. Las funciones para declarar la emergencia nacional corresponden al Ministerio de Interior, ¿no me equivoco? No lo sé. Sí, si ese Ministerio de Interior no hizo nada, pues yo qué sé. En fin, es decir, yo creo que ahora mismo esto es objeto de debate público. También me imagino que habrá consecuencias judiciales de todo esto. Y yo siempre suelo tener, en lo bueno y en lo malo, en las decisiones que te gustan o no, pues una fe en la que la justicia actuará. Ese es el segundo problema. El segundo problema es, ¿pudiese ser Teresa Ribera imputada por esta gestión en el futuro? Que ese es el acento que ha puesto el Partido Popular en esta cuestión, ¿no? Es decir, primero, no debería haber seguido siendo ministra. Segundo, lo ha sido, asume la responsabilidad y cuidado que puede haber, a lo mejor, no sé, pero pudiese haber consecuencias judiciales. No creo que sería muy bonito que una vicepresidenta de la Comisión Europea de nuestro país tuviese que salir de la comisión por un asunto así. Bueno, vamos a ver la opinión de todos en la mesa, pero también me gustaría añadir al debate, ¿no? El Partido Socialista, Hanna, va a votar al final a favor de los comisarios italiano y húngaro, por ejemplo.
Hombre, todos nosotros tenemos que tener una reunión de grupo hoy y yo creo que vamos a ser todos prudentes hasta mañana, pero está claro que nosotros estamos muy contentos de que salga nuestra comisaria y vicepresidenta Teresa en una cartera tan importante para nosotros, para nuestro país y para Europa, ¿no? Yo creo que ella es la candidata de España. Y eso es muy importante. Yo creo que hay que reclamar y decir siempre que ella es la candidata de España y que esperamos un poco de lealtad por parte de todos los partidos. Hemos pasado este episodio que ha sido, yo creo, que muy desagradable para todos. Yo quiero ser positiva en esto. Creo que hemos logrado un acuerdo con conservadores, socialdemócratas y liberales, que esto viene dado siempre después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que ha pasado no es normal, porque nunca había ocurrido. Entonces, yo creo que bueno, pues tenemos que ser más intransigentes con posturas de la extrema derecha y seguir teniendo puentes entre todos nosotros con otras fuerzas. Es decir, no hay que establecer cordones sanitarios a la extrema derecha. Yo creo que hay que establecer cordones sanitarios sobre todo a muchas políticas de la extrema derecha. O sea, es algo que creo, esto es un punto de vista personal y llevo diciendo mucho tiempo, a lo mejor no tanto como grupo político, como que muchas cosas puede que también, pero sobre todo en sus políticas, ¿no? Yo creo que hay cosas que son inaceptables, pero en todo caso yo creo que hemos llegado a un acuerdo que es positivo para nosotros, que salga Teresa, que salga esta comisión, que sentaría un precedente horrible, ¿no? Que esta comisión no saliera y yo, bueno, pues creo y estoy contenta de que esto pueda suceder mañana con el voto de todos y ahí también pues contamos con el voto desde The Left hasta los populares y espero que todos, creo que eso es importante. Pero claro, hay temas sensibles que dicen y no quiere que la extrema derecha puedan tocar. Entiendo que la salud, como pueda ser el comisario de Hungría, sí, después de la pandemia, sea un tema sensible. Bueno, yo creo que eso se ha estudiado bastante y de todas formas Barheli no va a tener carteras como salud reproductiva, ¿no? Tema de alguna gestión con la pandemia que va a pasar a la comisaria Lahbib, Lacha. Y yo creo que esto es importante, ¿no? O sea, se han hecho negociaciones, se ha trabajado mucho y yo creo que en ciertos temas que son más complicados, pues, o que nosotros, ¿no? Con estas negociaciones estábamos menos contentos, pues se va a pasar a otra cartera. ¿Están ustedes satisfechos con la conformación en general de la Bueno, yo creo que comisión? se ha hecho un buen trabajo aquí. Quiero también poner en valor el trabajo que ha hecho Irache como presidenta del grupo y entre todos pues hemos hecho un gran esfuerzo para que esto salga. En el Parlamento Europeo siempre nos hemos sentido orgullosos de algo que no siempre pasa en todos los parlamentos nacionales y creo que eso es importante, es la capacidad de consenso y de tender puentes. Y aquí es donde tenemos que estar. Nos enfrentamos a 5 años no fáciles, donde muchos equilibrios de poder han cambiado, con una guerra aquí, otra guerra en el Oriente Próximo, y creo que tenemos que estar unidos por la paz y tener objetivos comunes, ¿no? Y temas básicos que me contabas ahora, temas reproductivos, tema como el de mujeres. Ayer celebramos el día, ¿no? La violencia contra la mujer y aquí también quiero mostrar mi apoyo, donde, como no puede ser de otra manera, con todas aquellas mujeres que sufren y tener claro que somos feministas. Por supuesto. ¿No? Y bueno, Isa, añadiendo un poco al debate, como decía, está claro que todos los grupos están llegando a acuerdos para conformar una comisión que parece que no satisface a ningún grupo. Claro, esa es mi pregunta. ¿Con qué grupos estarían ustedes dispuestos a negociar para votar afirmativamente a una comisión? ¿Qué necesitaría esa comisión? Bueno, en primer lugar, nosotros no vamos a votar a favor de esta comisión, una comisión que tiene un acuerdo desde los socialistas hacia la extrema derecha, con un proyecto muy claro y muy definido, en un contexto de crisis a nivel internacional en la que el orden internacional basado en los derechos humanos con todos sus límites, pero también en torno a lo cual se configuró la Unión Europea después del fascismo y de la Segunda Guerra Mundial, ha desaparecido. Ahora mismo lo que estamos viendo es un proyecto de esta Comisión Europea que se está conformando para la guerra, que además entiende la excusa de la guerra precisamente como una excusa y una oportunidad para la austeridad, para recortar derechos sociales, que sitúa el racismo en el centro del proyecto de la Comisión Europea, la vulneración de los derechos humanos y que está financiando y sosteniendo un genocidio en Palestina. Por tanto, lo que pensamos es que cualquier proyecto que se diga de izquierdas, cualquier proyecto que se diga progresista, no puede entrar en acuerdos con la ultraderecha, no puede entrar en un acuerdo que lo que tiene como fundamento es seguir beneficiando a los intereses de las grandes corporaciones, sosteniendo ese genocidio en una crisis sin precedentes, y lo que nosotros queremos es que haya una alternativa. Y si no está la extrema derecha, ¿sí podrían ustedes llegar a votar afirmativamente un gobierno con los liberales o con la derecha conservadora? Bueno, la extrema derecha tiene 2 comisarios y 2 comisarios que al final a veces ni siquiera hace falta ver cuántos números compone la extrema derecha de la composición, sino que lo que estamos viendo es que las políticas y el discurso de la ultraderecha manda
en el proyecto. Está claro Pero que de en todas este maneras, caso no, hay dos tampoco. comisarios polémicos, pero mi pregunta va por los vetos que tenga The Left. ¿Tiene que ser una No es una comisión formada Sí. por miembros solo de izquierdas? No es una cuestión de vetos. En primer lugar, nosotros tampoco estaríamos de acuerdo con una comisión que se componga de un acuerdo de la gran coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista. No pensamos que es lo que se necesita en Europa y en el mundo en este momento, para nada. Pero la cuestión no es de vetos, no es una cuestión de nombres, no es una cuestión de personas, es una cuestión de proyecto político en un contexto, como digo, de crisis Pero en este multidimensional. contexto, incluso los verdes han mostrado estar a favor de la militarización. Sí, Tampoco porque podrían formar parte de esa comisión. nosotros pensamos que es un absoluto error formar parte de esa comisión. No es una cuestión de que vetemos a los verdes, sino que pensamos que los verdes o los socialistas, a la hora de incluirse en ese acuerdo, lo que están haciendo es legitimar el proyecto de la ultraderecha y legitimar las políticas del IPP. Eso es lo que están haciendo. Por tanto, no es una cuestión de vetos, es una cuestión de proyecto político, es una cuestión de pensar desde las izquierdas en un contexto de guerra y de vulneración de los derechos humanos brutal, sin precedentes, qué hacemos para que el mundo vaya en otra dirección diferente. Y la solución no es acordar con quienes están llevando el mundo hacia allá. La solución tiene que ser plantear una alternativa. Entonces, si cedemos, si acordamos, si legitimamos ese proyecto, al final perdemos, obviamente. A mí no me sorprende que la ultraderecha avance. Nos preguntan, ¿cómo avanza la ultraderecha? ¿Cómo puede ser? Hombre, es que la cuestión es cómo no va a avanzar la ultraderecha si hasta los socialistas están aceptando las políticas racistas de la ultraderecha cuando forman parte de un acuerdo y lideran un pacto de migración y asilo que vulnera los derechos humanos y que está en el centro y que es el proyecto cuando Ursula von der Leyen sale diciendo que va a triplicar el presupuesto para Frontex, que es una agencia criminal que lo que hace es disparar a las Justamente embarcaciones. vamos a hablar ahora Es que la del cuestión es proyecto no- de es que Úrsula. yo al principio me queda un poco corto porque pensaba yo, por respetar unos tiempos, pero veo Sí, que sí. aquí das, Adelante, das adelante. libertad, ¿no? Doy Entonces, libertad, oye, sí. pues fenomenal. Para- No, porque hay para dos cuestiones que me han llamado mucho la atención. Una de ellas, el tema de que siempre se menciona el fascismo. Y no entiendo por qué nos olvidamos del comunismo. Este Parlamento, no lo digo yo, Antonio López Istúriz Tono, lo dice el Parlamento Europeo en su resolución, votada por la inmensa mayoría de este Parlamento, condena el fascismo y el comunismo como los dos grandes males de este siglo XX en Europa, ¿no? Es decir, me gustaría siempre que, sí que hay una parte que se olvida de este asunto, recordarlo. Lamentablemente tengo que recordarlo. Segundo, me llama la atención, fíjate la incongruencia de todo este asunto, que partido que está en el gobierno en España, que es quien este gobierno nombra a esta vicepresidenta, vota en contra en Bruselas, contra la propia candidata que ha enviado desde el gobierno nacional, del cual forma parte. Es decir, pues yo, chico, lo veo un poco, no sé, También puede darse que el merece un poquito también de El explicación. Partido Popular Español va a votar algo distinto que el Partido Yo no Popular Europeo. yo no estoy en el gobierno. Yo no soy quien ha mandado a esta comisaria. No es mi partido. Esta es la diferencia. Justamente íbamos a hablar también de la Comisión Europea en torno a la defensa, ya que ha sacado el tema de Frontex, ¿no? Y de la militarización del continente. Y precisamente quería preguntarle... Militarización ¿Puedo del contestarle una continente, cosa? vamos a Porque ver. creo que ha dicho que estamos en el gobierno. No, que no están en el gobierno. No, ha no, dicho. No, yo no estoy en el nosotros- gobierno. Yo no he mandado a la señora Rivera. Vale, la vale, ha mandado el gobierno de la Pero cual que yo no formas formo parte parte. del gobierno. ¿De qué gobierno Igual formo por parte? alusiones, no formáis parte del gobierno. No, de Ana, la ¿quieres legislatura hacer algún anterior. tipo ¿Lo de...? estáis apoyando? o De la no? legislatura Pero está anterior. en el gobierno, está apoyándolo, ¿no? Nosotros no estamos en el gobierno. Ah, ¿no? No. ¿No estáis no. apoyando ¿No a este sabes que gobierno? Podemos Vamos a no estar dejar en que el hable gobierno, Hanna en este vosotros momento habéis- y que nos vosotros cuente... habéis apoyado que Rivera venga. Perdona, es por En solo Madrid. por aclarar cosas. En porque Madrid, ¿estáis apoyando esto? Pero nosotros no estamos dentro del gobierno, estábamos en la A mí- anterior a mí me legislatura. parece- Apoyo a mí me externo, parece- cambio apoyo desde el dentro del 23 de gobierno, julio. pero vamos a dejar hablar a Hanna que nos cuente, Pues también ya es que que ha no me habido entero mucho alusiones entre sobre la Sumar y nominación Podemos de y tal. Teresa Rivera. Bueno, pues yo lo que creo es que, vamos a ver, y esto es muy importante contarlo. Teresa Rivera es una persona, independientemente, por supuesto, que es del Partido Socialista, es la candidata de España, lo repito, y es una persona con una capacidad técnica indiscutible. Y esto es muy importante decirlo, y eso todo el mundo lo sabe. Ella estuvo en la reforma del mercado eléctrico, y es una persona muy respetada en Europa, es una persona que va a las COP y, ¿sabes?, si tiene mucho ascendente sobre todo el mundo. Yo creo que eso es una cuestión indiscutible. Hablamos de cuestiones técnicas. Sería una pena que una persona tan preparada para una cartera tan específica y con tantísima cualificación técnica, ¿sabes?, no llegara a ser comisaria. Ojalá, de todas maneras, o sea, solo una Dime. pregunta. O sea, yo, de verdad, por hablarlo, o sea, ¿qué va a poder hacer Teresa Rivera de la agenda verde
en una comisión que está dejando la agenda verde de lado y que lo que está fomentando es la guerra? ¿Qué es lo que va a hacer? O sea, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la agenda progresista que forme parte de un acuerdo con el IPP, con la extrema derecha? Pero Isa, yo creo que es, te hablo de tú a tú y con cariño, como bien sabes, al revés, yo creo que es muy positivo. Tenemos que entender que hay un cambio importante en este Parlamento, con las fuerzas en este Parlamento. Y en toda Europa estamos viendo los gobiernos que están surgiendo, estamos viendo a Trump y tantos otros gobiernos en Europa. Entonces, que son mucho más inclinados a la derecha, incluso hacia la extrema derecha. En este contexto, que nosotros ahora mismo no podemos cambiar, esperemos que se cambien en los 5 años que vienen, necesitamos gente como Teresa que al revés luche contra aquellos que están contra la Agenda Verde, contra la Agenda 2030 y tal. Y entonces, porque este cambio de fuerzas ahora mismo es innegable, es la realidad que tenemos. Dentro de esto tenemos que batallar lo que podamos. Y es muy importante tener una... crecerán Bueno, más. quiero añadir otro Me elemento estabas hablando de la para ti, militarización del justo continente. porque quería preguntarte por el gasto en defensa, que es de lo que ya que lo había mencionado. Mira, vamos a Isabel. hablar de ¿Cree usted que deberíamos priorizar el gasto en defensa durante esta legislatura? Sí. ¿Por qué? Porque desgraciadamente no lo hicimos durante décadas. Podíamos haberlo hecho de forma gradual y no hubiese afectado tanto a nuestro sistema. El problema es que durante décadas hemos vivido bajo el paraguas norteamericano y de la OTAN, a la cual no contribuíamos, como se debe. En todo club, ¿no? Pues normalmente tienes un fee, ¿no?, de entrada o de pertenencia. Estar en la OTAN nos está librando de mucho. Hay dictaduras, hay regímenes autoritarios alrededor nuestro que quieren acabar con nuestra democracia y nuestro sistema de libertades. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que ese virus se infiltre en sus sociedades. Señores como Putin, lo que temen es que la oposición que todavía queda democrática en Rusia siga actuando con Europa. Hablaremos ahora también de Rusia, pero sí que hablando del tema de la defensa, me gustaría saber la propuesta que tiene... Yo no puedo hablar lo mismo. La propuesta que tiene usted, de hecho, le quiero preguntar, o su lógicamente, partido, para el gasto en defensa, ¿de dónde vamos a sacar tenemos ese que cumplir presupuesto? con la OTAN. Punto uno y principal. ¿De dónde vamos a retirar esos fondos para invertirlos en defensa? Pues de dónde haya que sacarlos del presupuesto nacional. ¿Estaría usted dispuesto a hacer Es que recortes si no sociales para pagar la si defensa? Si no cumplimos con la OTAN, amigo mío, tenemos un problema enorme, porque entonces tenemos ataques de regímenes y dictaduras que, vuelvo a insistir, nos rodean y que todavía en nuestra burbuja en la que vivimos europea no nos damos cuenta, no somos conscientes. Solo el ataque de Ucrania ha levantado la conciencia europea. Y, por cierto, me siento muy orgulloso de que la reacción fue social europea tras la invasión de Putin de Ucrania. Más que política, que hubo en un momento dado que Macron se sentó con Putin, en fin, que los políticos parecía que no reaccionaban. Fue la sociedad europea. Y me siento muy orgulloso de que al día de hoy la sociedad española siga siendo solidaria con Ucrania. Se debe apoyar que están dando la batalla por militarmente nosotros. a Ucrania Por y a supuesto. cualquier país que sea invadido por algún otro país. Por un régimen dictatorial, sí, que nos afecte a nosotros y que está en nuestras fronteras. Porque nosotros estamos en nuestra burbuja, vuelvo a insistir. Vivimos muy bien en un sistema del bienestar que se ha creado, que no tiene parangón en el mundo entero, ni siquiera en Estados Unidos. ¿Y dónde pone usted que es la el envidia límite del mundo. apoyo militar? Está usted hablando de priorizar la defensa por encima del gasto social. Estamos hablando, por ejemplo, del envío de tropas europeas a Ucrania. ¿Pero quién ha dicho eso? No, yo te lo planteo. No, tú lo has planteado. Priorizar el gasto social. Yo no lo sé. Se puede hacer todo compatible, pero hay que hacerlo con cabeza. ¿Se ha reactivado la austeridad con la excusa de la guerra? No, El no, Pacto de ¿qué Estabilidad y austeridad se ha Crecimiento. reactivado? Sí, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Las reglas fiscales, sí, hace un año. Ah, sí, yo no he visto nada de claramente, austeridad. sí. No, aquí Sí, nadie, sí, aquí nadie en ha hablado de Europa austeridad. se ha votado aquí. Aquí nadie ha hablado de De nada. austeridad. En la defensa Pues nada, es puedes una decir que cuestión no. que durante muchas décadas, insisto, no se ha estado viendo, no se ha querido ver. Vivimos en un mundo en paz en Europa. Genial, mantengamos esa paz, pero mantengámosla Para llevar a cabo esas propuestas, frenando los enemigos exteriores que nos quieren quitar esto. habría que llevar a cabo recortes sociales. No lo sé, yo no lo sé en estos momentos. Tienen que encontrarse la manera de mantener un sistema, insisto, de bienestar sin parangón en el mundo, vuelvo a insistir en ello, con la realidad que nos atenaza. Oiga, que es que tenemos a Putin, a Erdogan, al régimen de los Erdogan ayatolás de forma Irán. parte de la OTAN. ¿Eh? ¿Cree usted que Turquía debería ser expulsada de la OTAN? Yo sí, lo he dicho muchas veces, por supuesto.
al final nuestra democracia y nuestras libertades están en juego. El día que cambie el sistema en Turquía y vuelva a haber una democracia como Dios manda, entonces no hay ningún problema. Claro que sí. Y el régimen Ana, de los me gustaría ayatolás también también. añadirle Por a cierto, usted, que ya que luego estamos vendrá. hablando de defensa, sobre tanto que se ha hablado de la inversión 2% del PIB en defensa. Bueno, ahora ya se empieza a oír hablar hasta del 3%. ¿Cuánto es el límite? ¿Hasta dónde debería llegarse? Vamos a ver, primero, yo nunca echaría a Turquía de la Unión Europea y creo que uno de los grandes fallos De la OTAN. de la OTAN, que uno de los grandes fallos es no haber integrado a Turquía antes en la Unión Europea. Es país OTAN y además yo creo que eso nos da estabilidad en el contexto de fuera. Quiero decir que Turquía es un país que tiene la posibilidad e interlocuta con el resto de continentes, de fuerzas y de partidos políticos, y yo creo que eso también es importante. Y que Turquía es Europa, que lo digo siempre, que esto es importante. ¿Integraría a Turquía hoy? En la Unión Europea, hombre, pondría condiciones a muchas de las cosas que están pasando, pero sí, yo creo que, es más, ha llegado a esta situación en muchos casos porque no se le integró cuando se tenía que haber hecho y llevan con la accesión, con miles de años. Que, bueno, yo creo que lo que pasa con Turquía, yo creo que no está bien. Y una de las grandes catástrofes que ha ocurrido es que no lo integráramos. Pero gobierne como Erdogan parte. o gobierne la oposición. Pero es que Erdogan no gobierna hace tanto. Quiero decir, que esto siempre se le ha negado a Turquía desde hace años en la Unión Europea. Pero gobierne quien gobierne, ¿Sabes? habría una bancada Bueno, islamista yo en el creo, Parlamento Europeo pero- de un gran tamaño. Probablemente Turquía tendría la mayor Pero representación vamos a de ver, la es Unión. que esto ocurre con Erdogan no hace tanto tiempo. O sea, cuando se ha negado el acceso constantemente a Turquía desde hace años cuando no gobernaba Erdogan. Y perdona, también tenemos gobiernos como el de Orbán. Quiero decir que nosotros no vamos a aceptar a ningún país que no acate los criterios de Copenhague para ser parte de la Unión Europea y luego se supone y tenemos que hacer controles. Me dirás tú que ¿Y lo que sobre está el gasto pasando de con... defensa? Hanna, ¿te puedo hacer una precisión? ¿Puedo? Dime, Sí, adelante. dime. Estando totalmente de acuerdo en el inicio de la exposición de Hanna, de que efectivamente Turquía se estuvo demasiado tiempo, no voy a decir jugando, pero una negociación que muchas veces no se entendía por parte también de la Unión Europea, que se alargó durante años y que fracasó. Pero claro, pongámonos en el caso hipotético de que esa negociación, Hanna, hubiese salido y ahora tuviésemos a Erdogan como miembro del Consejo Europeo. Pues fíjate, yo es creo que Erdogan... Esas son las garantías que tenemos que tener, ¿sabes lo que te quiero decir? Para la entrada en la Unión Europea. Y esas son las garantías, ¿no?, que deberíamos tener, ¿no? Pero Tono, yo creo que... Es una reflexión, sí, estoy pero yo haciendo. creo que, por ejemplo, Erdogan no hubiera llegado a muchas de las cosas a las que ha llegado, cuando hablo en temas también de derechos humanos, si fuera parte de la Unión Europea. Y en todo caso, estando dentro, también se pueden poner muchos límites. Nosotros hemos activado muchos mecanismos cuando Orbán, y ya lo he visto aquí en los plenos, e incluso la intervención otro día de von der Leyen o incluso de Weber, ¿no? Pero Isa Con te el diría tema. que ahí sigue Orbán. Bueno, pero nosotros lo que hacemos, o sea, pero nosotros tenemos controles democráticos Sí. a cosas que, Sí. claro, es que eso también es importante y le Sí. hemos negado una oportunidad a un país como Turquía. En eso estoy de acuerdo. ¿Sabes? Yo creo que eso En el hubiera pasado. sido positivo. Luego, otra cosa que A decíamos... mí me gustaría que yo- me respondiera a lo hasta del gasto cuánto de habría que subir el gasto militar. Yo no lo subiría más. Esto 2% para todos los países. Yo creo, esto también, o sea, soy una persona que ha vivido la guerra en su infancia también y eso es una cosa que te marca. Yo creo que nos acordamos muy poco de lo que significan las guerras, los Kalashnikov y los tanques en la calle, porque lo vemos todo con distancia. Yo creo que tenemos, por supuesto, que tener posibilidad de defendernos. Hay que hablar mucho de la autonomía estratégica y de la defensa europea. Quizás siempre hablamos de la OTAN, pero nosotros, ya dice el informe Draghi que hay que invertir 800.000 España invierte euros. menos del 2% o ha invertido menos del 2% durante mucho tiempo. Para hacer ese gasto, ¿usted recortaría en políticas sociales? Jamás. ¿Y en qué recortaría Jamás. para poder pagar la Pues defensa? eso es una cosa que hay que estudiar, hay que ver el presupuesto y tal, pero jamás en ¿O recortes subiría sociales... los ingresos a través de otra vía? Bueno, puede ser, hay que estudiarlo, pero de todas formas yo jamás recordaría y creo que fuera positivo y menos mal que mi gobierno no lo ha hecho porque ahora mismo tenemos, y lo dice Bruselas hace 4 días, España va a crecer por encima del 3%. Somos una de las fastest growing economies en el mundo ahora mismo y creo que es porque hemos hecho una buena reforma laboral, ¿sabes? Un ingreso mínimo vital, una reforma de pensiones que es modélica y yo creo que eso es muy importante y quiero decirlo, no es que lo digamos nosotros de nosotros mismos, lo dice el FMI, lo dice la OCDE, lo dice Bruselas, yo creo que eso es Si importante. Estados Unidos pide un 3%, ¿ustedes estarían en contra?
No, hombre, o sea, habría que estudiarlo. O sea, es que esto depende. ¿Puedo? Que dudo Sí, mucho me que voy a ir Trump con lo vaya a Isa, hacer ahora. porque Isa me ha ¿sabes? pedido palabra Pero hace sí, un rato. perdona, Isa. Vale, no, sobre todo lo que estáis comentando, porque Son lleváis muchas mucho. cosas, sí. O sea, evidentemente lo que está sucediendo es que la escalada bélica está llevando a un aumento del gasto militar, bueno, pues que sí que supone recortes en los servicios públicos. La reactivación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que se hizo el año pasado, no, es una obviedad, es verdad, es un dato objetivo, también se justifica con la excusa de la guerra. Como hay una situación de incertidumbre, así lo defendía la Comisión Europea y así se votó posteriormente en el Parlamento Europeo, como hay una situación de incertidumbre por la guerra, entonces tenemos que reactivar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que supone que algunos países van a empezar a tener que recortar si se pasan del límite de la deuda y van a empezar a recortar un 1% del PIB. Todavía estamos viviendo de los fondos europeos que se activaron después de la pandemia, pero eso se va a acabar. Se va a acabar y lo que vamos a ver en los países europeos es que se va a seguir aumentando porque la Comisión Europea lo va a mandar así al servicio de los intereses de Estados Unidos y de la OTAN, un recorte en la sanidad, un recorte en la educación, un recorte en los servicios públicos para seguir potenciando ¿Cuánto se la debería inversión. invertir en defensa? Bueno, yo es que estoy de acuerdo con reducir al máximo la militarización y reducir al cómo máximo conseguimos la defensa. disuasión? Creo que eso es un proceso obviamente largo, pero sí que soy profundamente pacifista y creo que aumentar más el gasto en defensa para nada genera más seguridad, todo lo contrario, y eso lo dicen los datos también. Los países que más invierten en militar, más invierten en armas, más inseguridad tienen esos países, porque se potencia una cosa, la guerra como solución de los conflictos, en vez de la política y la diplomacia. La guerra de Ucrania ha servido como una excusa precisamente para generar ese aumento del gasto Bueno, militar, evidentemente, para generar un aumento de los intereses de las empresas armamentísticas y para, bueno, pues... La diplomacia reactivar. entiendo que es la preferencia de todo el mundo en la mesa, pero llegado al punto de que hubiera alguna agresión militar, hace falta alguna disuasión. ¿Qué tipo de disuasión se buscaría? ¿O una alianza militar como la que se tiene con Estados Unidos o con otro actor? ¿Está usted a favor de algún tipo de alianza militar con otro país? Yo lo que creo es que, en primer lugar, lo que está sucediendo desde el inicio de la guerra de Ucrania es que para nada se está fomentando la autonomía por parte de la Unión Europea. Todo lo contrario. Somos más dependientes de la OTAN, somos más dependientes de los intereses de Estados ¿Está a Unidos. favor de abandonar la OTAN? Y también, sí, por supuesto. Para- Creo que hay que avanzar hacia otra dinámica, basada en la cooperación, basada en la paz, no basada en la guerra. ¿Y un ejército europeo? Creo que no es el principal objetivo en este contexto, insisto. Estamos en un contexto en el que hay que potenciar las vías diplomáticas. Desde la guerra de Ucrania no se ha apostado por las vías diplomáticas. Podrían haber habido muchas oportunidades para parar la guerra, pero llevamos casi 3 años enviando armas que no ha servido para absolutamente nada, sino para generar pues, más frustración, más violencia, más guerra. Por tanto, creo que lo que tendría que haber es un compromiso por parte de los países europeos en defender la paz y que se deje de ridiculizar la paz y la defensa de la paz. Hace 2 semanas Scholz llamó a Putin. Cuando desde Podemos defendíamos que había que intentar las vías diplomáticas, se ridiculizaba, se consideraba que era absolutamente ridículo. Es que las guerras solamente terminan o con más guerra, o Sí, con una escalada hablaremos militar, hablaremos o con enseguida acuerdos. de diplomacia, pero justo estábamos hablando del tema militar, ¿no? Que al final es más ese A mí poder debo decir duro. que a mí las vías diplomáticas nunca me han parecido ridículas. Nunca lo he dicho, ni Pues no sé, ni ¿están jamás ustedes a criticaré. favor No de se ha abrir apostado. negociaciones? Nunca Claro, es que criticaré, no se ha nunca apostado. criticaré a ¿Están quien ustedes busque... a favor de abrir Yo negociaciones? siempre en Con situaciones... Rusia, incluso. Yo he estado en algún gobierno del país, de nuestro país, de España y tal. Mantener vías abiertas políticas y diplomáticas en medio de algún conflicto, yo creo que siempre es necesario, lógicamente. ¿Es necesario hablar con Putin para el final de la guerra de Ucrania? Yo creo que todos queremos que esto acabe y en las condiciones necesarias, que es que Ucrania sea un país que se pueda adherir a la OTAN y a la Unión Europea. Por lo tanto, si consiguieran ese compromiso, Es más, lo voy a dispuestos te voy a a resumir, te negociar. lo voy a resumir con una frase. Para que Isa pueda seguir siendo pacifista, hace falta invertir en defensa. Hala, ya está. Ana, Yo creo que es compatible todo. Nosotros creemos en la paz, en la resolución de conflictos. Sí que tengo que decir algo en favor de Isa y en favor de Tono. Vamos a tender puentes aquí con todos. No, sí, no Por es que... supuesto, la paz. Y creo que hay que hablar más de la paz. A mí me asusta mucho también... hablar con Putin.
si eso nos va a traer la paz, hay que abrir vías diplomáticas con todo el mundo, quiero ¿Y por qué decir. no se ha hecho hasta ahora? Bueno, pues porque habrá otras razones de fondo y también hay que entender que nosotros tenemos que escuchar a Zelensky. Él tiene también una propuesta sobre la paz, la que apoyamos, y hay que estar en la paz. Hablamos mucho de escalada bélica. A mí me asusta un poco los discursos que oigo últimamente, ¿no? Pues que si dirías de tal, que si rearme, que tal. Una cosa es que uno se tenga que defender, que por supuesto, ahí Pero estoy con tono y tenemos que estar preparados, y el informe Draghi dice que hay que invertir en eso y se puede, igual que se puede invertir en servicios sociales. Yo no creo que nada sea incompatible. Hablamos de blanco o negro. Hombre, siempre hay un camino medio, ¿no? La mesotis aristotélica, el punto medio, no, Hanna. para que... A veces no. Bueno, yo y creo menos que, con esta Comisión Europea que dice que tiene que pero reactivarse Isa, la no austeridad. podemos obviar la lógica de que también hay que defenderse, o sea, la gente tiene derecho Pero que no también... estamos en una lógica en la que nos estemos defendiendo, estamos en una lógica de avance de la escalada Ya, pero bélica, de no nos poner en el olvidemos centro que la Putin industria invade militar. ilegítimamente e ilegalmente Ucrania. Y de profunda, Hay eso no se invasiones puede. legítimas y de que profunda usted Todas considera- son invasiones ¿Puedo, ilegales. Sí, puedo perdón. decir? No, simplemente, Y o sea, ahora sigo, que creo perdona. que sobre todo lo que está marcando este fin de esa Europa que conocimos en base a los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial y del fascismo es la hipocresía. Y La el comunismo. hipocresía que tiene que ver con tener una posición totalmente diferente con lo que tiene que ver con la invasión de Putin a Ucrania y con la ocupación del Pero territorio eso es otra palestino. cosa. No, no es Y otra estoy de cosa. acuerdo, es lo que los está dobles sucediendo. estándares No, nos están muestra, matando, estoy de muestra acuerdo, el doble pero- rasero, por llamarlo así, o la gran hipocresía por parte de la Unión Yo Europea, le quiero que preguntar está defendiendo a Hanna, un genocida perdóname, como Isa, un Netanyahu. momento, un segundo, porque quiero, ya que estamos hablando de Palestina, Sí. bueno, la Unión Y el Europea... Líbano, por favor, que estamos en guerra también allí. Sí, y más territorios, ¿no? Pero ya que la Unión Europea ha llegado a mandar, no sé si 40.000 millones de euros de apoyo a Ucrania, y entre los distintos países europeos se superan los 100.000 millones. ¿No se va a hacer ningún tipo de paquete de envío de ayuda militar o humanitaria a Palestina o a Líbano? Como verás militar, lo dudo mucho. Y de todas formas, que haya una escalada bélica tampoco es positivo. Yo no creo que sea ¿Y positivo que se entonces manden... por qué pero se ha apoyado sí, con un pero- armamento o por qué se ha apoyado Claro, a es un que- bando en un conflicto cuando es invadido y no a otro en otro conflicto Porque como hay Palestina? double standards de los que nosotros nos hemos quejado siempre. Lo que pasa es una vergüenza la postura Pero de la Unión ustedes se Europea quejan- en su totalidad con lo que está pasando en Oriente Próximo. No hemos sido capaces de consensuar ni un statement para parar la guerra y un alto el fuego. Ahora nosotros lo estamos pidiendo mucho. Obviamente queremos, como bien sabes, la resolución de los estados. El presidente Pedro Sánchez reconoció el Estado de Palestina. Son pasos, pero tú como país necesitas apoyo de todos los Claro, estados pero esa miembros. hipocresía de la que usted habla, si no sé en qué sentido va, de que también se deba armar a los palestinos y los libaneses o de que no se debería hacer con los ucranianos. No. Vamos a ver, son dos cosas distintas, porque lo dices por la legítima defensa. Claro. ¿No? Vale. Yo lo que creo es que primero hay que parar la guerra. Pero- en los dos sitios. ¿Y por qué eso En- no vale para Ucrania, Hanna? Pero si yo he dicho que Yo hay que digo parar la vías guerra en diplomáticas. Ucrania. Claro, pero estáis enviando armas. Claro, pero estáis enviando armas y a Palestina no. Sin embargo, Palestina, la Unión Europea, de la que formáis parte de la próxima comisión, está apoyando un genocidio, financiando ese genocidio con el envío de armas, con la compraventa de armas, financiando con un montón de dinero como Horizonte Europa para las universidades israelíes para que se extiendan el sionismo por el mundo. Entonces, Perdona, yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando. Y Yo no no solo lo- en Palestina, quiero decir, Claro. en Líbano, que espero que se llegue a un alto el fuego en estos días, que parece ser que se está negociando, igual que lo espero en Gaza. Lo que está pasando en Palestina son crímenes de guerra, ya lo dice la Convención de Ginebra. La CIA ya ha emitido un juicio sobre la ocupación. Siempre he dicho Sí, que sí. esto se soluciona tan fácil como que Pero se hay que acabe la presi- ocupación, cada uno en su territorio, y paz para israelíes y palestinos, la liberación de los rehenes por parte de Hamas y terminar con esto lo antes posible. Lo que pasa en Palestina e Israel es muy distinto a lo que pasa en Ucrania. Y creo que hay la verdad doble estándares y que se está tratando muy mal a los palestinos, que no se está respetando su derecho. Lo de la UNRWA no tiene por dónde cogerlo y, desde luego, me parece una auténtica vergüenza que el mundo esté mirando a otro lado con más de 43.000 muertos, que no es verdad, no son 43.000, son muchísimos más, y más todos los muertos en el Líbano. Criticando, por supuesto, que no puede ser de otra manera, a Hezbollah y a Hamas. Eso no se pone Pero en cuestionamiento. ¿reconoce usted el derecho Son a la terroristas, pero- autodefensa de Palestina y de Líbano? Vamos a ver. No, hombre, por supuesto que sí, que nos tenemos que tanto el Líbano como los palestinos tendrían que tener capacidad para autodefenderse, pero te digo una cosa, es un contexto diferente. No se les va a facilitar. Pero vamos a ver, es que estamos hablando de que de Hamas y de Hezbollah, que es lo que la gente aquí no entiende. Al Yo soy muy ejército crítica libanés, con por Hezbollah, ejemplo. pero es que no se ha puesto esto en la palestra, porque el Líbano es un Estado que no ejerce como un Estado como tal, porque estaba totalmente controlado por una milicia islamista.
y en este caso terrorista también, como Hezbollah. ¿Qué está pasando aquí? Que si el Estado libanés estuviera reforzado, que es lo que se lleva demandando millones de años, el desarme de Hezbollah y el empoderamiento del Estado libanés y de la resolución 1701, estaríamos hablando de otro Claro, contexto. pero es entonces lo que se ha hecho mal por parte de Occidente es generar esa situación. Pero Es que la no, ocupación de no, Tel Aviv- Hezbollah está empoderado por Irán. yo- Occidente no tiene que ver nada con lo que pasa con pero Hezbollah. Gaza, ¿qué ha pasado en Gaza durante tanto tiempo? ¿Qué ha pasado? Pues que no se ha hecho bien. ¿Qué puede hacer una persona que nace en Gaza? ¿Qué Nada, puede porque no hacer? tiene futuro, que es lo que nosotros teníamos y que eso habernos... fomenta el Me surgimiento gustaría de Hamas. preguntarle, Sí, y Tono, estoy de también. acuerdo Un ahí, segundo, sí, Hanna, por claro. favor. Me gustaría preguntar, Tono, ¿usted considera que hay un genocidio en Gaza? No. Vamos a ver. Los europeos en el movimiento postcolonizador, la verdad que hicimos auténticos desastres en Indochina, en Oriente Medio, en el norte de África. Dejamos detrás unas famosas líneas, ¿no?, de división de mapas que la verdad es parte de la causa de la mayoría de conflictos hoy en día y sigue siéndolo todavía. Ejercicio de reflexión de los europeos, que a veces nos creemos perfectos, sin embargo, Con Israel no se comete ningún error. conocer todo esto, ¿no? Y bien, sin embargo, la Unión Europea, que es distinta de aquellos estados europeos coloniales, ¿no?, la Unión Europea propone esa solución de los dos estados, a la cual yo me adhiero también. Y cuestión aquí, hay que hablar de realidades. En el caso del 7 de octubre, aquí nadie habla del 7 de octubre. Sí, Yo hombre. agradecería... Yo le quiero Siempre. preguntar. Porque yo voy a hablar, No, yo le voy a qui- hablar. le quiero yo voy a preguntar hablar, si hay yo un voy a hablar. Sí, pero es que genocidio en Gaza. veo que como nadie lo menciona, He dicho Sí, que hay que está por me supuesto, liberar. veo ningún obligado, problema me en veo mencionarlo. obligado a No, no. recordar No, que no. todo esto empieza Le quiero preguntar todo con un esto que ataque es de el Hamas. genocidio que Está empieza- justificado lo que se está produciendo en Israel por el 7 de octubre. Pero todos estos maximalismos de justificado o no, es que hay que conocer muy bien Oriente Medio, Hanna, ¿no? Sí, hay que vale, conocer Oriente Medio, pero no se nadie ha justifica dicho- nada. Nadie justifica la Lo que sed de queremos Hamas, son, nadie. es la solución, Ajá. creemos al final, que por cierto no es aceptada por ninguna de las partes, ni por parte de las grandes potencias, ¿me entiendes? Que es la solución de los dos estados, que es lo que la Pero Unión Israel Europea... ha rechazado la solución de los Pero dos estoy estados. diciendo, ¿soy israelita yo o qué? Yo le pregunto. Estoy está diciendo que defendiendo. yo estoy defendiendo la solución de los dos Pero estados. estáis mandando y armas creo para que que sigan Europa... asesinando El statu a quo palestinos. actual, Es que el yo hay statu una- quo- ¿Pero quién está enviando armas? Estáis financiando la compraventa de armas qué y no dices? estáis rompiendo el acuerdo de ¿Pero qué asociación dices? entre la Unión Europea Pero e si Israel, Israel no le hace falta a pesar las de que se armas vulneran los europeas, derechos por Dios. humanos. Me gustaría saber, comprando armas a perdona, Israel, pero es que mandando me a gustaría Israel. saber la opinión de Tono para en qué Claro, punto es que se produciría un ha habido aquí un genocidio en debate, Gaza para usted. era un debate a ver quién era más pro-palestino y tal y No, cual. me gustaría Bien, saber, yo me gustaría una voz saber qué significaría distinta. para usted el genocidio. Es decir, Que no, ¿dónde que empezaría? aquí no hay genocidio. No lo hay, no pero lo me hay. gustaría saber por qué. 44.000 No lo hay. ¿Cuál personas. es el criterio que utiliza usted? Lo que hay es una cuestión que queremos acabar todos con esta situación, igual que con Ucrania, lógicamente. Y creo que Europa está en condiciones mucho más que otros, sobre todo que China y Rusia, por Un segundo, ejemplo, Isa. para aportar soluciones, que no lo estamos haciendo, que hay una falta de liderazgo, por cierto, observo, añado este punto, una falta de liderazgo europeo, ¿vale?, en estas cuestiones, que creo que tiene que recuperarse y debería ser parte de la nueva legislatura. Bueno, me gustaría, solamente por clarificar, la convención del genocidio, a la que creo que estaréis todos de acuerdo Sí. que es legítima, entiende por genocidio cualquier acto cometido con la intención de destruir total o parcialmente un grupo que incluya matanza de miembros, que creo que la hay, medidas destinadas a impedir el nacimiento, que también lo estamos viendo, traslado forzoso de niños, Bueno, sometimiento de eso lo dices tú. condiciones... Es Yo literal, que no, yo ya, literal. pero no. Ah, sí, pero es tu versión. No, lo estoy es leyendo. tu lectura. Pero yo de le esta pregunto a cuestión. usted. No, yo no creo que sea así, para nada. ¿Hanna? Yo creo que aquí lo que Bueno, sí... yo voy a decir una cosa. En primer lugar, nadie justifica lo que pasó el 7 de octubre. Yo creo que he sido muy clara con lo que pensamos de Hamas y de Hezbollah, porque Hezbollah antes de nada ha destruido el Estado libanés y creo que ha sido mucho peor incluso para los libaneses que para los israelíes y ha puesto en una cuestión de seguridad muy complicada tanto a israelíes como libaneses, por lo tanto eso no tiene discusión y de hecho hemos apoyado muchísimo a las víctimas, a las familias de los secuestrados por parte de Hamas. Me consta. Vamos a ver, gracias Tono. Mira, una cosa importante, en el año 1982 Israel invadió los campos de Sabra y Shatila, como lo sabéis, bueno, con falanges cristianas, fue un acontecimiento histórico bastante conocido en las que fallecieron en su totalidad, cuenta la ONU, como 25.000 personas, y entonces sí se dijo que era un genocidio. Nosotros no estamos oficialmente con ese término ahora mismo, ¿por qué? Porque nosotros estamos esperando
que haya una declaración oficial, y creo que en eso hay que ser prudente por parte de las instancias internacionales que regulan esto, como tú muy bien has Habla de leído. la investigación. Habla. ¿Estaría usted a favor de que se detuviera a Benjamin Netanyahu si pisara Yo suelo estaré europeo? siempre a favor de la ICC, de la Corte Penal Internacional. No podemos tener ICC, por ejemplo, para Putin, pero no tenerlo para Netanyahu. Entonces, quiero ser muy clara en esto. Lo que está pasando en Gaza no es normal. Y un muerto ya es mucho, pero es que 43.000, lo que pasa que vamos a ser prudentes a la hora de utilizar el término. He dicho que hay crímenes de guerra, que ya está claro que el desplazamiento de más de 1 millón de personas o de 2, y como están viviendo los palestinos, van a un sitio, se les bombardea, van a Rafah, se les bombardea. Lo que está pasando en el norte de Gaza, la gente se muere de inanición y hay que denunciarlo. Igual que este domingo tuve la suerte de estar con una víctima que está luchando, de las familias que tienen a su novio secuestrado por Hamas. Escuchabas, es estremecedor lo que cuenta, y hay que apoyar, hay que estar con las personas vulnerables. Y en esto no hay ideología, en esto no hay religión, en esto no hay política. Y creo que tenemos que ser claros todos en esto. Pero sí, desde luego, denunciar lo que está pasando en Gaza, porque es muy doloroso. Y también quiero decir que esto viene también de hace años. Ya decían los israelíes que la prisión más grande del mundo, no lo que hablamos aquí, pero que está pasando con los settlers, que son ilegales los asentamientos, lo que está pasando en Cisjordania, que se está asesinando a muchísima gente. Yo creo que eso también hay que denunciarlo. Isa. Sí, bueno, desde hace tantas décadas que en Palestina ya hubo una limpieza étnica en el 48. Ya después del acuerdo de partición de Naciones Unidas se hizo y se generó con eso que hubiese una limpieza étnica por parte del Estado de Israel, que es un Estado racista, que es un Estado que da derechos a gente en función de si eres de una etnia o de otra. Eso es un Estado racista y eso es un Estado que no es democrático. Y ese es el Estado que ahora mismo está cometiendo un genocidio. Pero no lo comete solamente por su fuerza como Estado, sino lo comete por el apoyo que tiene a nivel internacional por parte de Estados Unidos, que no solamente es Trump, que también es Biden, y por parte de la Unión Europea, con el apoyo militar, con el apoyo de compra-venta de armas, compra de armas que favorece los intereses por parte del Estado de Israel, pero sobre todo también con el apoyo narrativo y con el apoyo político. Hablas del 7 de octubre. Claro, el 7 de octubre unos atentados por parte de Hamas. Pero a partir de ese momento lo que se genera es una narrativa del derecho a la defensa por parte de Israel que ha sostenido el genocidio hasta este momento. Y lo vemos en las instituciones europeas. Se hace un minuto de silencio el día 7 de octubre por los víctimas de Hamas y no se dice nada de 44.000 personas asesinadas durante este año y pico Bueno, me de gustaría genocidio. también Entonces, conocer ahora eso es la una posición. profunda hipocresía. Solamente una cosa. Sí. Y con la guerra de Ucrania, Ya la interrumpo, hipocresía la hipocresía que se genera. Cuando con los 1000 días de la guerra de Ucrania se celebró en el Parlamento Europeo y el lema era por el tiempo que haga falta, no paremos la guerra, no, por el tiempo que haga falta. Ahí estoy de acuerdo con porque ella. la excusa de la guerra es una excusa para reforzar los intereses parar por la parte guerra. de la extrema Pero estamos derecha, hablando las ahora empresas mismo de dos políticas. conflictos armados diferentes y estoy planteándoles ahora mismo, ya que estamos llegando al final, cuál es su posición para acabar o paralizar o terminar con estas guerras, con las dos, con la de Ucrania y con la de Palestina. Por supuesto hay muchas más, pero creo que son ahora mismo las que más implican al Parlamento Europeo. Pero no es una guerra, porque en Palestina es un bando contra otro. Los palestinos no se están defendiendo, no es una guerra. Guerras son entre iguales, no es lo mismo. Una guerra es lo que está pasando tras la invasión ilegítima, ilegal, como digo, de Putin en Ucrania, de Ucrania con Rusia. Aquí en Palestina no pasa lo mismo. O sea, su posición... Gaza está siendo asediada, los palestinos no tienen munición para defenderse, no es una guerra. Por lo tanto, ¿cuál es Claro, su posición pues, para paralizar radicalmente esto? obligar Si a no un tienen alto el fuego. capacidad para defenderse los Un alto el palestinos. fuego. Un alto el fuego. Un alto el fuego, pero además de obligado Un alto el cumplimiento fuego inminente y lo antes posible. Con el statu quo actual, sin el retorno de los refugiados. Tú me has preguntado para parar la guerra. Sí. Parar la guerra, uno, reconocimiento de los dos estados con las fronteras del 67, sacar a los colonos, por supuesto, ¿Y de cómo se Cisjordania. fuerza a Israel a que acepte eso? Porque no lo acepta. Ellos han dicho que ese Hombre, acuerdo porque hay un no lo gobierno de cons- extrema derecha. Y quiero decir aquí, muy importante, no confundamos el gobierno de extrema derecha israelí con la sociedad israelí. Bueno, a mí me que es gustaría diversa, que es señalar, rica y que a Hanna, veces tiene perdón, voces que un no segundo, escuchamos. porque el También. principal líder de la oposición, Yair Lapid, así como Benny Gantz, y así como, por ejemplo, Golán y otros líderes de los laboristas, también han estado a Yair favor Golan. de esto Sí. que está ocurriendo. Bueno, yo tuve la ocasión de conocer a Yair Golan hace 3 semanas. Él es muy anti-Netanyahu, como bien sabes. Pero y está a favor de esto que está ocurriendo. está a favor de los dos estados y es un alto el fuego. Pero es verdad que ha estado en contra de la decisión de la Corte Penal Internacional. Alejandro, ¿puedo terminar Sí, de hablar antes de adelante, que porque termine? Sí. quiero saber Sí, su porque es que posición yo todavía no he y dicho tenemos nada. que terminar. Ya, Sí. Perdón. Hemos dejado aparte al actor oculto en esta historia, a Irán. Sí, Que yo lo es- mencioné antes. Lo has mencionado, muy bien.
Con Hezbollah. No, estoy contento. Con Hezbollah. Me gustaría conocer su incluso que posición Isa haya hablado del 7 de octubre. Hoy hemos conseguido cosas para el final en de este este debate. conflicto. Vamos a ver, Irán es la que maneja todos los grupos terroristas en la zona, está clarísimo, tú me has leído antes no sé qué, yo te leo, La Convención del te Genocidio. podemos leer la Constitución iraní, cuya punto principal, el 3 o el 4, no me acuerdo cuál es la destrucción del Estado de Israel. Luego, Israel considera que esto es una lucha existencial y que no es contra los palestinos, sino que es con todas las actividades de Irán, Hezbollah en Líbano, Hamas en Palestina, en fin. Vamos a ver si ahora, esa palabra que ha citado Hanna, que es el alto el fuego, y yo sé de países árabes moderados que están trabajando en esto mientras estamos hablando. Yo espero y deseo que también eso llegue. Tú hablabas de los refugiados, yo hablo de los rehenes que no se han devuelto, ni vivos ni muertos. Bueno, ha habido un intento de hacer un acuerdo de rehenes y parece que no se ha querido firmar, incluso cuando implicaba el intercambio. Yo te estoy hablando del futuro, lo que queremos, ¿no? Sí, yo lo que queremos. Yo no estoy hablando de todos los intentos fallidos a lo largo de un año, que suele suceder mucho en este tipo de conflictos. Si Israel ha rechazado el acuerdo de los rehenes? Yo lo que quiero es que si vuelvan los refugiados, que entre la ayuda humanitaria y que los rehenes vuelvan a Israel. ¿Y el conflicto político cómo lo solucionamos? Porque hay un derecho reconocido por la ONU del retorno de los refugiados palestinos. Lo he dicho varias veces, 2 estados. Con las fronteras de... Decidirán ellos en las negociaciones. Pero estos maximalismos hoy en día, estas justificaciones, vamos a dejar a las partes. Vamos a dejar a las partes del 67, ni siquiera las de los 90. Vamos a dejar que las partes se sienten, convengan. Israel está planteando que no valen los acuerdos de Oslo siquiera. ¿Cómo vamos a negociar? Alejandro, estamos en una situación en estos momentos en la cual las declaraciones, igual que en las elecciones en un mundo democrático, no hay que tomárselas como maximalistas. Yo lo que estoy hablando es del futuro, que espero que sea inmediato, de ese alto el fuego, que las partes se sienten, que, por cierto, vuelvo a insistir, la Unión Europea tenga algo que decir y sea por fin parte de este asunto. Que ya no pintamos tanto. Aparte de Estados Unidos, Rusia y China. Y creo que será muy positivo para esa posible solución y que encuentren entre todos ellos esos límites. ¿Isa? Bueno, yo creo que tú no me puedes llamar terrorista iraní porque yo también estoy de acuerdo con una cosa y es que en Palestina debe existir un Estado. ¿Lo puedes llamar maximalista incluso esto? Creo ¿Pero que por qué te voy a llamar yo terrorista iraní? ¿Pero qué me estás porque contando? Has dicho, no, porque dices que esa es la propuesta que niega el Estado de Israel. Yo considero que un Estado, yo considero que la existencia de un Estado que está construido en torno a dar derechos solamente a los israelíes y no a los palestinos y negárselo a los palestinos es un Estado que no es democrático, que la única solución real en Palestina es que haya un Estado democrático, un Estado civil, un Estado que no diferencie en función de etnias y que lo de los 2 Estados sí me parece realmente en este momento algo muy, muy imposible. Lo que está sucediendo es que el Estado terrorista de Israel está atacando a los cascos azules, está bombardeando a los cascos azules en el Líbano, está negando la existencia de Naciones Unidas, está atacando, atacando a la UNRWA. Dices, la ayuda humanitaria, pero si es que han llamado a la UNRWA terroristas. Israel no está predispuesta a aceptar esos términos que estás planteando. ¿Qué hacemos desde el Parlamento Europeo, desde Europa? Por supuesto, aceptar las órdenes de arresto. Hay países como Hungría, Italia, Alemania, que ya han dicho que no van a aceptar esas órdenes de arresto, que es que si Netanyahu entra en sus territorios tienen que arrestarle. En segundo lugar, hay que dejar de financiar el genocidio y en tercer lugar hay que defender al pueblo palestino ante un genocidio que se está viviendo. ¿Enviaría usted armas? Yo creo que hay que defender al pueblo palestino, quitar el apoyo al Estado genocida de Israel, quitar la compraventa de armas, quitar ese apoyo por parte de Estados Unidos, que insisto, no es Trump, es Biden también el que está apoyando y se está yendo diciendo reitero el apoyo a Israel. Están vetando en el Consejo de Naciones Unidas un alto el fuego. Creo que hay que cambiar radicalmente esta dinámica y posteriormente sí pensar en un horizonte en el que haya un Estado democrático. Porque las fronteras de las que me habláis no las respeta Israel. Hay un Estado como Israel que está ocupando ilegalmente otro territorio, que no es el suyo y no respetan ni siquiera las fronteras del sur. Me gustaría poder debatir muchísimo más con los tres, pero se nos acaba el tiempo. Tendríamos tantos temas de los que continuar hablando. Lo único que quiero decir es que tanto israelíes como palestinos tienen derecho a existir
y nuestra obligación es parar esta guerra lo antes posible, volver a las fronteras del 67, sin discusión alguna, lo de los settlers, que es un tema que no hemos puesto aquí, tema de Irán muy importante también, porque financian y son el mal de Oriente Próximo. Creo que ha quedado clara la posición de los tres y además... Seguir trabajando en conjunto por la paz. Les agradezco mucho a los tres el que hayan venido, que hayan respondido y que se hayan mojado en sus propuestas. Y bueno, pues ojalá podamos volver a hacer otro programa para hablar de cómo evoluciona la situación, profundizar más incluso en la cuestión de Ucrania, de otros puntos del mundo. Pero bueno, gracias Antonio, Isa. Muchísimas gracias. Gracias A vosotros por contar con nosotros. Bueno, pues gracias a todo el mundo por vernos y nos veremos en otro programa. Gracias. Gracias. ¿Hemos cortado ya?